Está buscando el centro. Es más incómodo a mí. ¿Qué manda? ¿Vale? Buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos una vez más, como siempre, y las que llevamos, intentando seguir luchando por la sanidad pública. Todo, no hace falta alargarse, sabemos lo que le ha explotado al PP en la cara, el tema de las mamografías. Ya llevamos años avisando y no nos hacían caso. Ha tenido que salir de otra manera. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, a la lucha. Esta tarde, como otros días más, pues nos centramos aquí, en este sitio que es donde nos tienen que curar, que nos tienen abandonaditos, para que no se nos vayan yendo las ganas, que no se nos olvide de que tenemos que seguir luchando hasta el último día. Es incómodo de trabajar con esto. El acto es muy sencillo. La presencia nuestra ya está diciendo bastante. Es que no nos conformamos. A continuación, le vamos a dar la palabra a los portavoces que nos apoyan de los partidos políticos que están en el ayuntamiento, Izquierda Unida y PSOE, o PSOE Izquierda Unida, como ellos quieran. A continuación leeremos un manifiesto. De manera que el acto no se alargue mucho, entre otras cosas por el calor que no lo esperaba nadie para esta época del año, del cambio climático, y porque hay un acto en el priorato que también es significativo para muchas personas de las que están aquí. Entonces lo acortaremos un poquito. Así que estaremos un poquito menos de una hora, que yo creo que es suficiente. Con esto doy paso ya al portavoz que quiera, Miguel Ángel, Carrasco, que quiera. Ponlo para adelante, el altavoz. Pero ahora, ¿cómo cogemos? Pues no sé, ponte aquí. Quédate ahí al lado tú. Venga, yo me quedo aquí. ¿Así? ¿Cómo? Aquí, suéltatelo y el altavoz para allá. Bueno, venga. Ahí, la logística. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Como bien ha dicho Aurelio, pues vamos a intervenir hoy los portavoces políticos y vamos a intervenir en las otras concentraciones que ya ha organizado Marea Blanca. No intervinimos los portavoces de los partidos políticos, en este caso de PSOE Izquierda Unida, pero en este caso sí vamos a intervenir por una razón, porque es que con el estallido que ha habido, con el vergonzoso retraso que ha habido en los cribados de cáncer, hay que tener en cuenta que esas decisiones son políticas, es decir, han sido unos políticos los que han tomado esas decisiones. No ha habido fallos, eso es un plan establecido. Y como bien también ha dicho Aurelio, hay algunos y algunas que estamos aquí que llevamos diciéndolo desde el 2020, que esto es un plan establecido del Partido Popular a nivel nacional. Y de hecho ya están saliendo en otras comunidades como Valencia los retrasos también. Así que esto no es que haya sido un fallo ni un error, sino que es un plan establecido. ¿Para qué? Para lo que ahora puede venir y puede ocurrir con los planes que están estableciendo de favorecer la sanidad privada y que el que pueda, porque se pague un tratamiento de cáncer que no la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría de las andaluces y andaluces podemos sufragarlo. Así que esa es la cuestión. Y otra de las cosas que también es muy llamativa y que también lo han hecho la política, los políticos o la política, en este caso de la derecha y del PP, es que hace poco decían que no había profesionales para contratar. Y ahora resulta que quieren contratar a 700, 800 de un tirón. A 700, 800 de un tirón. Si antes no había, es difícil que ahora puedan contratar a 700, 800. De hecho, el primer plan dijeron que iban a contratar a 65 radiólogos y solamente creo que han podido contratar a 2 y uno de ellos a tiempo parcial, a media jornada. Y no es solamente porque no haya profesionales, no, sino porque después los contratos que les ofrecen son pésimos. Son contratos temporales, contratos que no le dan lo que le tienen que dar, y ahora quieren forzar a los profesionales que están contratados, los quieren presionar y forzar a que estén 24 horas, 72 horas seguidas trabajando. Eso también es un abuso. Con esto lo que quiero decir es que no olvidemos quién es el enemigo, a quién nos debemos enfrentar. No nos enfrentemos a los profesionales médicos, porque al final ellos son los que nos salvarán y son los que nos van a ayudar.
Sí es verdad que deberían estar o deben estar más con nosotras y con la gente que defiende la sanidad pública, porque nosotros, al igual que defendemos nuestra salud, también defendemos a ellos para que nos cuiden. Y por eso digo que hay que tener en cuenta quién es el objetivo. El objetivo es las políticas o los políticos que están destruyendo la sanidad pública. Hoy es un éxito que estemos aquí, tanta gente de Lora del Río, del Priorato, como estamos aquí. Hay que agradecer cómo la gente del Priorato se ha desplazado aquí a Lora del Río y se desplaza continuamente y manifestando su malestar, porque allí fue donde primero empezó a deteriorarse la sanidad pública en Lora del Río. Y la gente de Lora, pues poco a poco esto va creciendo y se va viendo que estamos sufriendo lo que nos están haciendo, que es el desmantelamiento total de la sanidad pública. Y solamente el pueblo es el que puede pararlo. El pueblo democráticamente, cuando llegue el momento que es cuando se tiene que votar democráticamente. Si no se para ahora a Moreno Bonilla, ya no se para nunca. Porque 4 años más, ¿ustedes creen que la sanidad pública en Andalucía va a aguantar 4 años más de Moreno Bonilla? Así que ahí lo dejo, muchas gracias y a seguir. ¡Viva la sanidad pública! ¡Viva! Y que no haya tantos morantes y que haya más mamografías, que eso también hay que decirlo. Hay que tener vergüenza y quien nos gobierna, nos guste más o menos, hay que tener vergüenza y ser una persona digna a la hora de contestar a las personas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a todos por participar en esta nueva concentración de la Marea Blanca. Muchas gracias a los que lo hacéis por primera vez, pero especialmente a los que lleváis desde el primer día concentrándoos en estas manifestaciones, yendo a Sevilla todas las veces que hagan falta para reclamar lo que muchos sabíamos que nos estaban quitando y otros lo negaban. Hemos hecho diferentes acciones, muchas acciones, tanto políticas como ciudadanas, en este periodo, y en todas hemos recibido la misma respuesta, que nuestras demandas y nuestras reivindicaciones no se ajustaban a la realidad. Esa era la respuesta política que nos daba el Partido Popular. Qué menos que nos decían que nos estábamos inventando los problemas que tenían los loreños y las loreñas, los sevillanos y los andaluces y las andaluzas. Pero lamentablemente la realidad nos ha dado un revolcón en estos últimos días, una cura de realidad, y hemos visto cómo algo tan grave como el cáncer y la detección precoz del cáncer, lo que significa luchar entre la vida y la muerte por la detección del cáncer precoz, en este caso de mama, pero ahora se están viendo que son muchos más los que están en las mismas circunstancias, cómo lo han querido negar hasta el punto de que, como ha dicho Miguel Ángel, se convierte en una circunstancia que se ve o se antoja irreversible a corto plazo. El problema ahora mismo ya no es atender a los pacientes que están pendientes de revisiones de sus tratamientos o pendientes de diagnóstico. El problema es dónde los meten ahora, porque no tienen infraestructura para hacerlo. Y yo estoy también totalmente de acuerdo en que esto no tiene nada que ver con una mala gestión. No se le puede echar la culpa al que gestiona. Esto es un plan perfectamente orquestado, perfectamente establecido. Que si estos casos no llegan a saltar, nos hubiésemos visto en una crisis sanitaria sin precedentes en nuestro país. Y la manera de la que tenemos los ciudadanos constitucionalmente establecida para protestar, además de estas, que son totalmente legítimas, aunque algunas veces algunos representantes políticos nos denuncien por hacerlas, es en las elecciones. No podemos dejar pasar las próximas elecciones, no podemos dejarlas perder de vista, porque estadísticamente todo el mundo tiene a un familiar cercano o lo va a tener con cáncer en los próximos años. Y eso es una realidad que todas las casas hemos vivido o vamos a vivir. Por eso es importante que nos mantengamos juntos y fuertes y cada vez vengamos más gente a este tipo de concentraciones y a los plenos y a las manifestaciones de Sevilla,
porque solo así se nos va a tener en cuenta. El último episodio que hemos vivido en el pleno del ayuntamiento, cuando representantes de la Marea Blanca, que no estaban allí por casualidad, estaban allí porque les prometieron una disculpa pública por parte de una concejala del Partido Popular que acusó de que todos estos petos rojos que veis por aquí los habían pagado el PSOE para hacer una campaña política, cuando cada uno se había pagado de su bolsillo su peto y su pin. Y en ese pleno que iba a pedirle disculpas fue cuando el alcalde, un vecino, dijo viva lo público y viva la sanidad pública. Estábamos discutiendo, debatiendo un punto sobre el agua de nuestro pueblo. En ese punto, enamorado, conscientemente, que no es un lapsus que haya tenido, porque cualquiera que conozca al alcalde de Lora del Río sabe cómo se las gasta, conscientemente abrió su micro. Podéis revisar las imágenes. Él abrió su micro para que se escuchara perfectamente cómo se mofaba y se reía de las personas que habían defendido la sanidad pública, diciendo, sí, viva Morante de la Puebla también. Si en unas circunstancias como las que estamos, además eso se produjo 24 horas después de la manifestación que hubo en la Avenida de la Constitución en Sevilla, frente a la puerta del SAS, si en esa, menos de 24 horas después, una persona, un responsable político de un pueblo, no tiene la más mínima sensibilidad para ponerse del lado de las personas que lo están pasando mal, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Por eso, repito y ya termino, es más importante que nunca que sigamos juntos y juntas, que cada vez levantemos más la voz y que defendamos lo que es un derecho y otros lo han querido convertir en un negocio. Así que nada, viva la salud, viva la sanidad pública y viva la Marea Blanca. Bueno, pues vamos a dar lectura a un manifiesto que Marea Blanca de Lora del Río y el Priorato pues ha elaborado. Es muy cortito y antes de leerlo a mí me gustaría hacer una reflexión pública aquí delante de vosotros, y es que se nos ha dicho prácticamente desde que se creó Marea Blanca de Lora del Río y el Priorato en septiembre del año pasado, se nos ha comentado, se nos ha dicho, han tratado de descalificarnos de que Marea Blanca es un movimiento político. Y digo descalificarnos porque al decir movimiento político, dice, ya lo que solicitan ya no tiene validez, porque es política. Miren, política es que vamos al centro de salud y que tardamos 3 semanas o más en conseguir cita. Esa política no es de Marea Blanca, esa es política de gestión. Por lo tanto, que no nos digan que somos un movimiento político. Los que hemos creado Marea Blanca aquí, los que conformamos Marea Blanca aquí de Lora del Río y el Priorato, somos los usuarios que tenemos diariamente problemas por conseguir cita con el médico de familia, con el médico especialista y con todas las cuestiones relacionadas con la sanidad pública. Nosotros no somos políticos, los políticos son ellos, y quizá nos acusan de políticos porque son, yo creo que ineficaces, no tienen o no hacen la gestión suficiente, no son capaces de solucionar los problemas que tenemos los usuarios. Bien, pues dicho eso, voy a leer el manifiesto. Bueno, estamos aquí para expresar una vez más nuestras quejas por el funcionamiento de la sanidad pública en Andalucía. Hace un año nos reunimos en este mismo lugar para mostrar nuestra disconformidad por este mismo motivo. Hoy, un año después, tenemos que decir que estamos peor. Estamos hartos de esperar, hartos de sufrir, hartos de ver cómo la sanidad pública se desvanece ante nuestros ojos. La demora en las citas médicas ya son de más de 3 semanas. Hasta hace unos meses, la llamada agenda, que a todos nosotros nos suena, se abría a cuentagotas. Hoy ya no sabemos
cuándo se abren, si es que se abren. Nos dicen que vengamos por la mañana temprano, a las 8, pero tenemos que venir antes para coger turno, a las 7, a las 6 de la mañana, para coger cita. Y si no lo conseguimos, que no nos importe, que hagamos lo mismo al día siguiente, y al otro día, y al siguiente día, y así hasta que consigamos cita. Pero eso no nos lo dicen a todo el mundo. Eso se lo dicen, a algunos le dicen eso y a otros le dicen otras cosas. Además, estamos aquí también para reivindicar que el servicio de urgencias del Priorato funcionaba las 24 horas del día antes del COVID. Cuando llegó el COVID, quitaron estas urgencias en el Priorato y ahora, prácticamente 6 años después, continúan sin este servicio de urgencia de 24 horas en el Priorato. Se ríen de nosotros y nos duele, nos indigna y nos hacen sentir que al Servicio Andaluz de Salud no les importamos los loreños, los sevillanos ni los andaluces. Y ahora la negligencia que ha cribado, en el cribado de cáncer de mama ha sido la gota que ha colmado el vaso, ha sido la estocada final. Mujeres que han confiado en el sistema, que han seguido las recomendaciones y ahora viven con la incertidumbre y el miedo de no saber qué pasará con su salud. Esto es inaceptable. Aún no sabemos el número de mujeres afectadas, ni tampoco sabemos la magnitud de la negligencia de la gestión sanitaria que afecta a pacientes con otros tipos de cáncer. No lo sabemos y eso nos indigna y nos preocupa y hace que nuestra confianza en quienes tendrían la obligación de darnos seguridad y tranquilidad haya caído en picado. Por eso, Marea Blanca de Lora del Río y el Priorato exige la restauración inmediata del servicio de urgencias 24 horas en el Priorato, un sistema de citas médicas eficiente y accesible para todos, una atención sanitaria de calidad y digna para todos los ciudadanos, transparencia y claridad en la gestión de los servicios sanitarios, una investigación exhaustiva y transparente sobre la negligencia en el cribado de cáncer de mama y que asuman responsabilidades políticas sin prejuicio de las que pudieran darse a nivel judicial. No nos callan y no nos vamos a callar. No nos rendiremos hasta que se escuchen nuestras voces, hasta que los responsables de la Junta de Andalucía sientan como propios nuestros dolores y nuestras angustias. Queremos una sanidad pública que sea nuestra, que sea de todos y para todos. En Marea Blanca de Lora del Río y el Priorato defendemos una sanidad pública digna y de calidad. Muchas gracias. Me piden que para finalizar el acto guardemos un minuto de silencio por la niña que se ha suicidado en Sevilla, en un colegio de Sevilla. Bueno, pues vamos a proceder a guardar ese minuto de silencio.
Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Sanidad pública, sanidad pública, sanidad pública. Señor alcalde, sanidad pública, sanidad pública, no Morente de la Puebla. Señor alcalde, Morente no, sanidad pública. Sanidad, 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 sanidad. Sanidad, sanidad. Vale.